Ok. Aquí tenemos el ejercicio número 3, ¿sí? En el cual ya organicé mis datos. Ahí están mis 32 datos. Primero, esto es lo que tengo que hacer, chicos. ¿Sí? Antes de cualquier otra cosa, esto es lo que tengo que hacer. Esta tablita la tuviste que haber hecho. ¿Sí? Tú le puedes anexar acá si quieres. ¿Sí? Pero ahorita son las calificaciones. Un alumno te dice, un alumno sacó 5, otro alumno sacó 2, otro sacó 4, 9, 7, 4 otra vez, 5, 6, etc. Aquí están todos los datos de registrado de 36 alumnos. Ese es el primer paso que tienen que hacer para todos los ejercicios. ¿Sí? Ahora, el problema te dice que organices esta tabla por intervalos. ¿Sí? Entonces, yo tengo que hacer el cálculo, ¿sí? De la media, la mediana y la moda por intervalos. ¿Sí? Entonces, recuerda que para calcular la media, vamos a empezar desde ahí. ¿Sí? Para calcular la media me voy a la página 36 del libro. Y tengo L, tengo que sacar también X, tengo que sacar la frecuencia, ¿sí? Y tengo que sacar prácticamente Fx. Ahí está. Bien, ahora, el siguiente paso para calcular la media, ¿sí? En este caso, bueno, de hecho, si te das cuenta, bueno, X sí se usa. Bueno, vamos a sacarlo. Esto ya lo sé sacar, ¿sí? El número de intervalos. Si no lo puedes sacar manualmente, entonces te puedes apoyar con el Excel, no hay problema. ¿Sí? Entonces, no solamente que recuerda que necesito total, para sacar el número de intervalos necesito, ¿sí? El total de datos, ¿sí? Necesito un número máximo, un número mínimo, ¿sí? El número de intervalos y la amplitud del intervalo, ¿sí? Estos datos yo los voy a calcular. Ya lo sabes cómo hacerlo. ¿Sí? El total, bueno, le pongo es igual, contar. Y aquí me van a pedir un valor. ¿De dónde voy a sacar estos datos? Pues de aquí. ¿Sí? Me tiene que dar 36, ahí está. ¿Por qué? Porque son 36 datos, 36 alumnos. ¿Sí? Ahora, número máximo. ¿De dónde mismo? De aquí. Vamos a ver qué alumno sacó la mayor calificación y quién fue. Ahí está, el 10. El alumno número 16 y el alumno número 19. Sacaron 10. Vamos a ver quién sacó la más baja calificación. ¿De dónde? De aquí también. 1. Ahí está, el alumno 29 sacó 1. ¿Sí? Ahora, el número de intervalos también es recuerden que es una fórmula. Es igual a 1 más 3.322 por logaritmo de 10
y me piden un número. Ese número va a ser el número total de datos. Ahí está. Me da 6.17, o sea, 6. ¿Sí? Van a haber 6 intervalos. La amplitud. La amplitud es igual a número máximo menos número mínimo entre el número de intervalos. 1.5, 2. ¿Sí? Entonces aquí ya yo puedo sacar prácticamente mi número de intervalos. Sí, yo les mencionaba aquí. Manualmente, aquí en la computadora, yo lo tengo que sacar el mayor. Pero si yo lo voy a hacer en la libreta, como lo tuvieron que haber hecho ustedes, ¿sí? En este caso, son 6 intervalos que voy a utilizar, 6 filas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A ver. Ahí está. ¿Sí? Esta va a ser mi tabla. Ahora, en cada uno de los números, ¿sí? Va a ir prácticamente un número, 2 números. ¿Sí? Yo les mencioné, lo puedes ir haciendo. ¿Sí? El mínimo es 1. ¿Sí? Entonces, lo podemos tomar de 0 a 1. ¿Sí? 0,1. 2,3, 4,5, 6,7, 8,9 y 10,11. Ahí está. ¿Sí? Y en cada intervalo yo estoy colocando 2 números y prácticamente son 6 filas. Aquí en Excel yo no puedo ponerlo así. En Excel yo tengo que colocar el mayor solamente. ¿Sí? Entonces sería 11. Ya lo voy a acomodar de mayor a menor. Sería 9, 7, 5, 3 y 1. Ya lo coloqué prácticamente, ¿sí? En intervalos. ¿Sale? Y ya está en mayor o menor. Ahora, X. Bueno, X es prácticamente como si fuera la frecuencia también. ¿Sí? Que de hecho aquí si se dan cuenta yo no saqué X. Porque lo tomé prácticamente como, como si fuera L. ¿Sí? Entonces no lo puedo tomar porque es lo mismo. X es lo mismo que frecuencia. ¿Sí? Entonces, en este caso, ¿sí? Vamos a ver cuántas veces se repite ese número. ¿Sí? Muy bien, entonces para sacar la frecuencia, pues es las veces que se repite, por ejemplo, ¿cuántas veces se repite el 10 y el 11? ¿Cuántas veces se repite el 8 y el 9? El 6 y el 7, el 4 y el 5, el 2 y el 3 y el 0 y el 1. ¿Sí? Entonces, para no confundirnos, voy a quitar esta columna y me quedo con F. ¿Sí? Tal y como está aquí. Bueno. Entonces, aquí simplemente lo que voy a hacer es
Recuerden que voy a sacar la frecuencia. Obviamente aquí yo tengo que utilizar una fórmula, ¿sí? Pero recuerda que la frecuencia es el número que más se repite, ¿sí? Selecciono estos datos, coma. Ahí está, ¿sí? Y pues ahora lo que voy a hacer es multiplicar, ¿sí? F por X. Yo voy a multiplicar F por L, ¿sí? Que es prácticamente lo mismo, ¿sí? Entonces, esto es igual a esto por esto. Y aquí sí me piden una sumatoria, que es 218. ¿Sí? Ahí está. Sumatoria para sacar la media aritmética, pues es x testada es igual a sumatoria de fx entre n. O sea, 218 entre 36. Me da una media aritmética de 6. Eso les tuvo que haber dado. ¿Sí? Ahora, ya saqué lo que es prácticamente la media. ¿Sí? Ahora, me voy a la mediana. Ya teniendo la tabla, chicos, ya es fácil lo demás. ¿Sí? Ahora, verifico. Ok, tengo intervalos, tengo frecuencia y tengo fx. ¿Sí? La mediana. Teniendo estos datos, ¿sí? Yo me voy a la página 38. ¿Sí? En la página 38, ahí viene una fórmula, donde mediana es igual, ¿sí? Al límite inferior más, ¿sí? Lo que es n entre 2, que es la mitad de los casos, menos la frecuencia acumulada por la amplitud del tamaño del intervalo entre la frecuencia del intervalo central. ¿Sí? Entonces, aquí sí yo tengo que aplicar esa fórmula. ¿Sí? Entonces, yo digo que para aplicar la fórmula, tengo que simplemente sustituir mis datos en la fórmula que tengo aquí. ¿Sale? Ok. Primeramente, para sacar la mediana, jóvenes, siempre lo primero que tengo que hacer es sacar la posición de la mediana. ¿Cómo saco la posición de la mediana? Bueno, la posición de la mediana la saco n más 1 entre 2. Y de esa manera yo voy a sacar la posición. Aquí voy a poner posición. Entonces, en este caso, voy a ver n es igual a 36 más 1 serían 37 entre 2, me da un total de 18.5. ¿Sí? Ahora, para sacar la posición yo necesito tener la frecuencia acumulada. ¿Sí? Es fácil, la saco. Frecuencia acumulada. ¿Sí? Recordemos que la frecuencia acumulada es el total. Aquí me debe dar 36. ¿Sí? Entonces, esto es igual a 36
¿sí? Y aquí es donde voy restando, ¿sí? Esto menos esto, ¿sí? Me da 34, ¿sí? Y al final me debe dar 1. Ahí está. Y eso ya lo saben sacar ustedes. Ahí está la frecuencia acumulada. Ahora sí, la posición de la frecuencia acumulada, la posición de la mediana, la voy a guiar con el valor que más se acerque a la posición de la mediana, que es 18.5. Ahora verifico. En la frecuencia acumulada, ¿cuál está más cercano a 18.5? Es este valor, que es 18. Voy a seleccionar todo esto, ¿sí? Ahí está. Muy bien. Entonces, ya conozco prácticamente la posición. Con estos valores voy a trabajar. Con estos valores voy a trabajar. Con todos estos, ¿sí? ¿Por qué? Porque me piden el límite inferior, ¿sí? Que es prácticamente el límite que se encuentra abajo. Ahora sí, voy a aplicar la fórmula. Entonces yo digo que la mediana, eso sí la tengo que hacer manual porque aquí no hay esa fórmula aquí en Excel. ¿Sí? Entonces, la mediana es igual a el límite inferior real del intervalo de clase. Ok, este es mi intervalo real, ¿sí? 4 y 5, ¿sale? Entonces, yo tengo que fijarme en el límite inferior es el que está abajo, ¿sí? Entonces, en este caso, que es 3 y 2. Entonces sería, el límite sería prácticamente 3.5, ¿sí? Porque es entre 3 y 4, es 3.5. Entonces, el límite inferior es 3.5. Más, eso se le va a sumar prácticamente toda la fórmula que está ahí. Abro paréntesis y en este caso voy a dividir en entre 2, que es la mitad de los casos. ¿Sí? Entonces, mis casos son 36. 36 entre 2 me da 18. ¿Sí? Entonces pongo 18 ahí. Menos, la fórmula me dice la frecuencia acumulada. ¿Sí? Entonces tengo que ver cuál es la frecuencia acumulada, ¿sí? Que en este caso me está mencionando ahí. Ok, entonces la frecuencia acumulada del límite inferior es 5. ¿Sí? De aquí voy a obtener la frecuencia acumulada, chicos. Del límite inferior. ¿Sí? No este, sino el límite inferior es, agarramos prácticamente el que está debajo. ¿Sí? Que sería 5. Cierro paréntesis y eso lo voy a multiplicar por L, que es la amplitud o tamaño del intervalo. ¿Sí? ¿Cuál es la amplitud o el tamaño del intervalo? 2. ¿Sí? O 1.5. Vamos a dejarlo redondeado porque lo hicimos así. Entonces sería 2. Entre la frecuencia del intervalo central. Aquí sí, la frecuencia del intervalo central es 13. ¿Sí? Entonces, entre 13. Y ahora sí ya llevo a cabo mi operación. Entonces 18 menos 5 me da 13 por 2, me da 26 entre 13, me da 2, más 3.5, me da un total de 5.5 en la mediana.
¿sí? Eso les tienes que dar. Háganlo, por favor, les tiene que dar eso. 5.5. ¿Sí? Y la posición, ya ni me acuerdo cuánto me dio la posición. 18.5. Fue la posición. Y busqué el valor que más se acercó, que es 18. ¿Sí? Entonces, esta es la mediana. 5.5 y su posición es 18.5. ¿Ok? Ya tengo media, ya tengo mediana, moda. ¿Cómo saco la moda? Si no sé sacar la moda, voy a mi libro. En la página 40, el último ejercicio me dice, determine el modo de la siguiente distribución. ¿Cómo saco el modo ahí? ¿Sí? Entonces, fíjense bien. Dice que es el punto medio del intervalo central. ¿Sí? Entonces, yo ya sé que mi intervalo central prácticamente es este. Ya lo señalé aquí. Entonces, si me dice que es el punto medio, o sea que es la mitad, ¿sí? En este caso, si yo tengo 4 a 5, pues digamos que la mitad de números que hay en ese intervalo, pues es 0.5, sería 4.5. ¿Sí? Y ahí está. Y esto es lo que le tiene que dar.